vamos a quedarnos en esta frase que se ha vuelto famosa del prólogo, que es: la filosofía debe guardarse de ser edificante, sí, debe guardarse de darle optimismo a la gente y debe también eh, alejarse de predicar, como si fuera, como si el filósofo y la filósofa fuera una especie de sacerdotisa o de cura que nos acerca a los misterios del ser o de la divinidad. Pues la filosofía pinta gris sobre gris. A Hegel debemos, y después a Marx, pero sobre todo porque desde ahí de quien lo toma Marx, la idea de que el espíritu humano, pues quieren decirlo así, la subjetividad, produce en su imaginación y produce para sí la libertad que no tiene en el mundo real. Que no solamente la religión, sino incluso la propia filosofía y cualquier cosa puede servir como la compensación de una falta de libertad efectiva. Y ya llegaremos a esta palabra de la Wirklichkeit, la efectividad, la realidad en el sentido de idea y práctica, o de concepto y existencia articulados. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el concepto de resistencia al cual hemos ligado la filosofía política de izquierda, parece que nos regodeamos en ella, en esta idea de la resistencia, sin darnos cuenta que resistir es la forma más humilde y más limitada que nos queda cuando nos está vedado el triunfo, o cuando no sabemos qué hacer. Resistir es la escala más baja dentro de la revolución o dentro del cambio revolucionario, porque significa dejar todo como está y simplemente sobrevivir y crear un pequeño espacio. Ahora, no es que eso esté mal, es quizá lo que nos queda, pero no es a lo que deberíamos aspirar, y esto es precisamente sobre lo que insiste Hegel, que la filosofía parecería, la misma filosofía, no la religión, la propia filosofía parecería estar produciendo todo el tiempo pequeños refugios para un espíritu en un mundo desalmado, en un mundo donde no hay esperanzas. Entonces creo que el hegelianismo, y en especial Hegel, es convocado en aquel momento en el cual nosotros pareceríamos descubrir estar demasiado cómodos dentro de nuestra propia miseria. Entonces, creo que las dos grandes preguntas que nos hacemos en nuestra época es: ¿en qué sentido estamos presos de construcciones imaginarias que tapan u obturan nuestra propia falta de libertad en el mundo social? Y segundo, ¿en qué consiste lo real o la realidad en la cual esta exigencia de libertad podría hacerse carne? ¿A qué podemos realmente aspirar? Entonces, por eso que quería yo poner una cita también muy famosa en las lecciones sobre la historia de la filosofía, donde él nos dice dónde surge la filosofía, en qué momento surge la filosofía, y en qué momento surge la necesidad de una nueva filosofía frente a una filosofía anterior, ¿no? Y es un parágrafo que se llama la entrada histórica de una necesidad espiritual de filosofar. Entonces dice la frase: se puede decir que cuando un pueblo, un folk, ha rebasado o ha salido de su vida concreta, cuando hay una separación y una diferencia entre los estamentos, es decir, entre los diferentes grupos de la sociedad. Los estamentos se refieren a una división medieval entre los diferentes oficios y los diferentes componentes de la sociedad. Cuando ha surgido una diferencia, una separación y una diferencia entre los grupos sociales, y ese pueblo, se acerca a su ocaso o a su declive, a su Untergang, donde ha surgido una ruptura, un Bruch, entre
aspiración interna y la realidad externa, entre lo que uno desea, podríamos decir, y lo que el mundo te da y lo que el mundo es. La forma actual de la religión o de la filosofía anterior ya no basta más. El espíritu se muestra o se exhibe indiferente frente a su existencia viva, o permanece, mora, insatisfecho en esta existencia. Ahí una vida social, una vida ética, una eticidad se disuelve. Entonces se comienza a filosofar, se filosofa. Fíjense la radicalidad y fíjense este escenario tan desgarrador en el cual surge la filosofía. En el momento en el cual se está disolviendo un lazo social, en el cual se introducen diferencias sociales y diferencias entre los grupos, donde la vida se vuelve tediosa, donde los antiguos modos de comprender la socialidad y de establecer ese mismo lazo como podría ser la religión se deshacen, se rompen, y cuando sobre todo nuestro anhelo no coincide más con nuestra vida, ahí comienza la filosofía. Pero, dice, la filosofía de todo, aquí está hablando de Grecia, hay que contextualizarlo, porque a veces se suele hacer esto de que se toman pedazos de la filosofía de Hegel como si fueran grandes generalizaciones o como si fueran ideas sobre el ser, sobre la esencia. No, todo lo que dice Hegel está situado en algún momento dentro de la dialéctica, aunque después se elabore y reaparezca en otras etapas del desarrollo. Hay que considerar en dónde surge, y esto es el surgimiento de la filosofía en Grecia, pero de alguna manera esto se va a repetir en diferentes escalas y en diferentes configuraciones a lo largo de toda la historia del espíritu. Entonces, si la filosofía comienza en el momento de la insatisfacción, también la filosofía parece mostrarnos una posibilidad distinta, pero al mismo tiempo se puede convertir en su opuesto, y de hecho se convierte en su opuesto, en una especie de reconciliación anticipada antes de salir al mundo. Y entonces dice, la filosofía es entonces, en este momento en Grecia, la reconciliación de la descomposición, que comienza el pensamiento. La filosofía inicia con el hundimiento de un mundo real. Es decir, la filosofía no surge solamente de una especulación vacía, surge de conflictos reales, conflictos que pertenecen a lo real, a lo efectivo, a lo real del mundo. Cuando ella entra con sus abstracciones, pintando gris como sobre gris, ya se ha ido la frescura de la juventud y la vitalidad, la Lebendigkeit. Y es su reconciliación, una reconciliación no en la efectividad o en la realidad efectiva, nicht in der Wirklichkeit, sino en el mundo ideal. Los filósofos en Grecia se han separado o se han retirado de los asuntos estatales. Es decir, cuando ya no se puede participar más en la vida social o en aquel punto donde lo común se configura, es que comienza la filosofía y que se hace la filosofía como amor al saber y no como saber real, como filosofía y no como sofía. Y se retiran, en este mundo de pensamientos. Entonces, la filosofía, fíjense lo crítico que es Hegel con la filosofía. Lo que dice él es que esta ha surgido en un momento en el cual entra en declive una configuración real del mundo. Y la filosofía se produce como el sucedáneo de una reconciliación. Pero al mismo tiempo, aquello a lo que convoca la filosofía es actuar en el mundo, es ingresar en la praxis tal que el acto o la actividad
die Handlung, esto que hemos visto con Fichte, se haga efectiva en el mundo y la filosofía sea entonces ese otro lado, el lado, digamos, aquí en esta configuración, un lado ideal que tiene una contraparte efectiva, y esta contraparte efectiva será la vida social, la vida ética, es decir, la familia, la sociedad y el Estado. Ahora, que quede esto también como una crítica a la filosofía de su tiempo, que pareciera pedir la reconciliación solamente en el sentimiento o incluso en el pensar, sin pasar por las determinaciones efectivas de lo que constituye nuestro mundo. Y eso que constituye nuestro mundo pues es la sociedad configurada, histórica, técnica y económicamente. Y eso es desde luego la sociedad burguesa, en el caso de Hegel. Pero esto, desde luego, no se va a resolver solamente actuando en la sociedad burguesa, sino que tiene que pasar por el concepto y tiene que pasar por la filosofía y tiene que elevarse. Y esa elevación es de lo que se trata la ciencia filosófica. Pero entonces, ¿cómo se hace la ciencia? Esa es la pregunta. Dice, la fuerza del espíritu es tan grande como su exteriorización. Esta es la idea de lo real. Que el espíritu no es espíritu por estar dentro de sí, por estar cabe el pensamiento, por estar guardado en su interioridad o en el secreto de su esencia, sino por salir, por perderse en el mundo, por hacer cosas, por construir. El espíritu no es algo o no es aquel que teme perderse en el mundo o que teme equivocarse, sino que es aquel que solamente se conoce porque y en la medida en que hace cosas y ve los resultados en el mundo. Y no más. La profundidad del espíritu es tan profunda y no más como él se atreva a expandirse y a perderse en su despliegue. No es la proximidad al terruño del origen ni la proximidad del alma consigo misma lo que le da realidad al espíritu. Eso le puede dar cierta confianza de su inmediatez, pero no es en la inmediatez donde existe el espíritu, sino el espíritu es lo que se pierde en el mundo. Y entonces dice nuestra época, el espíritu ha roto con el mundo anterior de su existencia y sus representaciones, así como ese mundo griego hizo surgir la filosofía cuando su mundo se estaba desmoronando, así está surgiendo la filosofía idealista absoluta, su propia filosofía, la de Hegel, en un espíritu que se está rompiendo. ¿Y cómo se está rompiendo? Bueno, ya lo vimos, se está rompiendo de diferentes maneras, en términos históricos, se está rompiendo la religión con la Ilustración, se está rompiendo el antiguo régimen monárquico con el nuevo régimen republicano, o al menos liberal, se está rompiendo el antiguo mundo medieval con sus estamentos a partir del nuevo mundo burgués con sus clases, con las clases sociales. Y en el ámbito de la filosofía se está rompiendo entre aquellos que buscan la Ilustración, que busca la certeza del saber por medio de la empiria y lo más inmediato, y aquellos filósofos especulativos que buscan recuperar el contenido del dogmatismo, pero en términos racionales, y que sin embargo le prohíben a la razón acceder a ese absoluto. Entonces, el espíritu ha roto con el mundo anterior de su existencia y de sus representaciones y está a punto de arrojarlo para que se hunda en el pasado, está en el trabajo de reconfigurarse. Eso es lo que está diciendo Hegel. Estamos in medias res, es decir, en medio de la cosa, estamos en medio de la disputa, estamos en medio del antagonismo, estamos en medio de la reconstitución. Pero ¿cómo se hace ciencia? Bueno, pues quien ha puesto la guía ha sido Fichte, y quien ha enseñado la idea del absoluto es Schelling. Y es a quien le reconoce el haber puesto el inicio de la ciencia. Pero al estar dado el inicio, no está dado realmente la ciencia, sino solamente eso. Los primeros principios que ahora tienen que desarrollarse y precisamente ahora tienen que perderse. ¿En qué? En las determinaciones. Y expandirse en todo lo que constituye la riqueza del mundo humano. Y que deberá tratar la fenomenología en cierto modo, pero en el futuro el gran sistema que recoge Hegel en sus lecciones a lo largo de toda su vida y que queda en el compendio que se llama la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas.
Y entonces dice aquí, la primera entrada en escena es Fichte. No es por ahora más que su inmediatez o su concepto. Igual que un edificio no está terminado cuando se han puesto sus cimientos, acuérdense que la primera presentación de la Wissenschaftslehre se llama Grundlage, el fundamento, el basamento de la doctrina de la ciencia. El concepto del todo al que se ha llegado tampoco es el todo mismo. Esto es lo que le ha criticado Schelling a Fichte. Allí donde deseamos ver un roble en el vigor de su tronco y en la envergadura de sus ramas y en la masa de su follaje, no nos contentamos con que en su lugar nos enseñen una bellota. Duro. Y así la ciencia, corona de un mundo del espíritu, no está culminada en su comienzo. El comienzo del nuevo espíritu es producto de un vuelco revolucionario de largo alcance con múltiples formas culturales, en el premio a un camino con múltiples revueltas y un esfuerzo y denuendo igualmente múltiples. Y eso es lo que va a hacer. Es demorarse una vez que ha sido dado el comienzo por Fichte y que ha sido dada la clave para el idealismo absoluto con Schelling, que es eso, precisamente, el espíritu que sale a lo otro y que se pierde en lo otro y que se reconoce en lo otro. Lo que habrá que hacer entonces es sacar las consecuencias de ese vuelco revolucionario y mostrar todas las formas culturales, todas las revueltas y con esfuerzo y denuendo múltiples presentar, darstellen, ¿no?, todo este mundo del espíritu que está surgiendo. Bueno, aquí está una discusión implícita con Fichte y desde luego con Schelling. Y el prólogo dice así: examinar una existencia cualquiera, tal como es en lo absoluto, no consiste aquí en otra cosa más que en que se diga al respecto que ahora, ciertamente, se está hablando de ella como de un algo, pero que en lo absoluto, en el A igual a A, no hay tal, sino que allí todo es uno. El asunto es, una vez que está dada esta unidad absoluta de la autoconciencia, hay que mostrar cómo ese uno entra en el mundo como multiplicidad. Aquí hay una ambigüedad en la lectura de la Wissenschaftslehre, y como vimos en la clase, Ina Saed también explicó de manera muy interesante. En ningún momento Fichte en la Wissenschaftslehre está confundiendo el absoluto con la conciencia, ni siquiera con la conciencia trascendental. Es por medio de la lectura de Hölderlin, la interpretación que hace Hölderlin en Urteil und Sein, juicio y ser, y en ideas que aparecen también ahí en las cartas, en la correspondencia entre Schelling, Hegel y Hölderlin, donde se dice que parecería que está enfarragado Fichte con la conciencia, porque la conciencia solamente existe en tanto que es conciencia de algo, y en cuanto es conciencia de algo ya está separado de su objeto y entonces no puede ser absoluta. Pero si me voy al absoluto, en la absoluta identidad donde no hay diferencia, entonces no hay conciencia, de tal manera que el absoluto no tiene conciencia de sí mismo y nosotros dentro de nuestra conciencia pura, dentro de nuestra conciencia, no tenemos conciencia del absoluto. Y tampoco queda claro, según Hölderlin, cuál es la diferencia entre la conciencia empírica y la conciencia pura. Aunque la conciencia empírica se funde en la conciencia pura, se requiere la intuición intelectual. Y la intuición intelectual ya no se entiende si es una intuición pura en nosotros o si es una intuición del propio absoluto. Entonces, Hegel lo que pretende es resolver la cuestión en un plano de inmanencia y mostrar cómo entre el absoluto, la conciencia pura y la conciencia empírica no hay cortes, sino se trata de un despliegue en diferentes niveles de un mismo espíritu sustancia. Entonces,
Dice, por eso es que se requiere el concepto y no estas separaciones y estas distinciones. Lo absoluto no es más que lo que se va mostrando en y a través de los conceptos. Y entonces, ¿en qué reside la importancia del concepto? Y sobre todo dentro de una ilustración o de una lucha por la hegemonía ilustrada. Dice, solo lo que está plenamente determinado será a la par exotérico. El asunto es que parecería que si el absoluto es algo que se nos escapa y es algo que de alguna manera nosotros, solamente el filósofo, la filósofa o el genio artístico pueden intuir, entonces no es para todos. Entonces no es algo, digamos, podríamos decir hoy, democrático. Y hay un principio absolutamente democrático dentro de la ilustración que es que sea para todos y todas. Entonces dice, solamente lo que está plenamente determinado será a la par exotérico, comprensible conceptualmente y susceptible de ser aprendido y de ser propiedad de todos.